Solo los lugares excepcionales pueden crear alimentos sencillamente extraordinarios. Campo y Alma. Alimentos de calidad de Castilla-La Mancha. Ya estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros en Abriendo Campos. El pasado 17 de junio se celebró el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, una efeméride que se conmemora desde el año 1994 con el objetivo de continuar la protección de los suelos y la mejora de infraestructuras para proteger el campo y a las personas que se dedican a él. Nosotros nos hemos querido adentrar en una técnica poco conocida, pero muy efectiva para medir episodios de sequía. Estamos hablando de la teledetección. La sequía es un tema que siempre ronda por la cabeza de los agricultores y ganaderos. Una temporada de sequía puede afectar gravemente el desarrollo normal de ciertos productos agrícolas. Es por esto que se han desarrollado técnicas para medir estos episodios y la teledetección es uno de los más efectivos. Bueno, realmente la teledetección lo que hacemos es seguir la vegetación. Ese es nuestro indicador más fiable, ¿no?, de los recursos hídricos que hay en el suelo. Y bueno, pues el satélite nos ofrece una información muy valiosa sobre la cantidad de vegetación que hay y su estado de vigor, digamos su salud, ¿no? Entonces, al cartografiar esas masas grandes de vegetación, su distribución geográfica, pues sabemos qué tipo de cubierta tenemos. Es una cubierta de secano que está en situación de estrés o una cubierta de regadío que está en condiciones de confort normalmente, ¿no? Y eso es lo que hacemos. A partir de ahí generamos cartografía, en términos generales mapas, y esos mapas pues se suministran a los gestores del agua, léase Confederación, Junta Central de Regantes, Gobierno regional, Gobierno nacional. Entre los indicadores que sirven para medir el consumo de agua se destaca la clasificación de cultivos y su cantidad, la cual está ligada a un consumo de agua determinado, además de medir la cantidad de agua que se está consumiendo. Otro indicador es cuánta agua están consumiendo. Es decir, nosotros somos capaces de ir a nivel de parcela mediante una herramienta que denominamos balance de agua asistido por satélite, que nos permite determinar cuánto se ha regado esa cubierta en esa campaña, a escala de parcela. Cuando hablo de escala de parcela estoy hablando de una escala de media hectárea, más o menos. Y gracias a las series temporales de imágenes de satélite, en este caso la serie del programa Copernicus, aunque también venimos trabajando mucho con Landsat, que es de NASA, pero nos centramos en Copernicus porque es la fuente de datos gratuita suministrada por la Agencia Espacial Europea, y lo que hacemos es determinar a escala de parcela cuánta agua ha consumido el cultivo en caso de regadío, si lo detectamos como regadío, o en caso de secano, pues cuál es su estado hídrico en esa campaña o en ese instante, ese día, y porque tenemos una imagen cada 3 días más o menos, ¿eh? Eso es el principal indicador. Esa información la suministramos a los hidrogeólogos que van comprobando con los piezómetros en campo cuál es el estado hídrico del sistema. El objetivo es ver cómo integramos lo que son las técnicas agronómicas con metodologías de teledetección, estos dos mundos, para dar respuestas. Por ejemplo, preguntas que pueda tener el agricultor. Bueno, si yo tengo una estrategia de riego, por ejemplo, que pueda ser por aspersión o riego por goteo, si decido cambiar ahora está muy de moda el riego por goteo subterráneo comparado con el superficial, ¿eso qué ventajas tiene, qué inconvenientes tiene? Entonces nosotros tratamos de poner números
al aprovechamiento, al ahorro de agua, que por ejemplo tiene una parcela el agricultor que decide tener un sistema de riego subterráneo. La evolución que ha seguido este sistema ha ido vinculada a la cantidad de elementos que se han ido incorporando con el paso de los años. Se habla de la incorporación de drones o cámaras térmicas. Cuando empezamos con esto ahora ya 6-8 años por esta línea, la verdad que estábamos muy centrados en medidas de campo, imágenes de satélite. El hecho de que hayamos podido ir introduciendo la capacidad del uso de los drones nos está ayudando mucho, muchísimo diría yo. Y además la capacidad de mirar nuestras plantaciones no solamente con las cámaras RGB o cámaras al uso, sino que tenemos lo que llamamos cámaras multiespectrales y cámaras térmicas que además nos están permitiendo ver un poquito más allá, ¿no? Y con una combinación de las bandas multiespectrales podemos obtener índices de vegetación, o con la cámara térmica lo que podemos es entrar incluso en ver el estado de estrés hídrico de la plantación, ¿no? Midiendo la temperatura de las hojas de la planta podemos llegar a detectar, no solo detectar, sino también cuantificar, pues lo dicho, en qué momento, si la planta está entrando en estrés, si no lo está, y además podemos adelantarnos, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas en las que hemos podido avanzar en los últimos años. En concreto, nos hemos adentrado en el apartado de cultivos leñosos, destacando principalmente el pistacho y la almendra. Es fundamental analizar cómo se comportan para poder llevar a cabo estas técnicas. Además, unido al hecho de que estamos en una zona árida o semiárida, es donde estamos, pues había una necesidad creciente de mejorar un poco, de mejorar nuestra comprensión de cómo este tipo de cultivos leñosos, en particular almendro y pistacho, pues respondían a las condiciones ambientales, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, como algunos compañeros han estudiado, que las proyecciones climáticas pues nos llevan a unos escenarios en los que cada vez vamos a tener menos agua disponible y por lo tanto pues hay una necesidad de aprovechar al máximo cada gota de agua. Por tanto decidimos comenzar este estudio y hemos ido enlazando un par de proyectos los proyectos son trianuales de 3 años y comenzamos estudiando un primer proyecto exclusivamente en almendro. En concreto, nuestro interés era ver cómo el almendro, prácticamente desde que se planta, el almendro joven, iba evolucionando y en concreto qué necesidades hídricas iba teniendo. El segundo de los proyectos, otros 3 años, pues ya fue centrarnos en el almendro ya maduro y comenzamos a estudiar un poquito una plantación de pistacho joven y ya más recientemente, ahora os contaré, pues vamos de lleno con una plantación ya de pistacho adulto que vamos a estar monitorizando y siguiendo durante 3 años. Los trabajos se han llevado a una parcela de 12 hectáreas de almendro penta ubicada en Ellín, donde comentan que se han conseguido resultados muy interesantes. Estamos viendo hasta qué punto se puede llevar el nivel productivo de una parcela de almendro, estas características, y sin llegar a los niveles de productividad que podamos ver en California, por ejemplo, entre otras cosas porque la dotación y el aporte de riego que allí tienen pues es muy superior comparado al que podemos tener en nuestras zonas, pero bueno, estamos tratando de mejorar al máximo la eficiencia en el uso del agua, que de eso se trata, es decir, aprovechar al máximo cada gota de agua. Aún así, los desafíos con los que se están encontrando son muy amplios, los cuales desarrollan con otro tipo de tecnología que complementa el estudio principal del satélite. Nos hemos encontrado que hay ciertos desafíos, cuando de por sí trabajar con cultivo leñoso desde el punto de vista de teledetección es un desafío frente a otro tipo de cultivos herbáceos o, como hablábamos antes, trigos, cebadas y demás. El problema del leñoso es que, claro, la estructura es muy heterogénea. Tenemos por un lado el canopy, digamos la estructura arbórea, tenemos la calle, tenemos la vegetación, si hay cubierta vegetal,
Esto, para verlo desde satélite, por ejemplo, con tamaños de píxel de 10 metros, donde tenemos una mezcla un poquito de todo, es un desafío. Ahí tenemos, por suerte, la capacidad de los drones que nos ayudan. Y luego, entre almendro y pistacho, pues el pistacho todavía es un cultivo más desafiante, incluye algunos desafíos, porque de nuevo la estructura es más reducida, no se alcanza una masa foliar tan amplia como pueda ser el almendro, y muchos de los modelos con los que se venía trabajando en el ámbito de la teledetección hasta ahora, pues estamos viendo que hay que recalibrarlos o ajustarlos, tunearlos, para dar respuesta también a estas nuevas estructuras. Y de nuevo, como comentaba, pasar de una plantación tradicional, de un marco tradicional, a marcos intensivos, superintensivos, añade elementos desafiantes por lo que venimos comentando. Las herramientas también se pueden utilizar para valorar la demanda en función de los resultados que se obtienen en estas mediciones. Nosotros lo que sí hacemos es desarrollar herramientas que aportan mucha información a los modelos de adaptación, sobre todo adaptación en la gestión de recursos. Es decir, nosotros tenemos el patrón de consumo en situaciones de bonanza, es decir, cuando hay un año de lluvias como es este, que venimos de una primavera muy generosa en lluvias, pues es cierto que la previsión este año hacia verano, por ejemplo cultivos leñosos, pues no va a ser con una demanda tan alta como un año de sequía, ¿no? Entonces esos patrones sí que con teledetección los sabemos. Generamos una cartografía y una información que por cada tipo de cultivo nos da el patrón estacional en diferentes escenarios. Y eso le ayuda mucho al gestor de los recursos hídricos, en este caso pues a Confederación y a regantes, pues a establecer esa demanda a priori, cuál va a ser la demanda el mes de julio, agosto, que son los meses de máxima demanda, para abordar ese escenario. Ya sabes que sequía, menos reserva en suelo, y por tanto es una información muy valiosa y muy transparente. Estas tecnologías también ayudarán al agricultor a optimizar los recursos hídricos y ahorrar agua, lo que supone un alivio económico para ellos. Nosotros sí que tenemos la capacidad de asesorar, no como universidad, sino como tecnología, que transferimos al sector privado, que ya hay empresas que lo están comercializando. Podemos trasladar la necesidad a una semana vista. Es decir, sabemos cómo se comporta el cultivo, nuestra Agencia Estatal de Meteorología suministra lo que denominamos la demanda atmosférica, es decir, cómo se va a comportar la atmósfera a esa semana vista, y combinando la demanda atmosférica con, ya sabemos el cultivo, cuál va a ser su comportamiento la próxima semana y el estado en el que se encuentra la reserva en suelo, podemos ayudar a que el agricultor o el regante pueda gestionar esa demanda a una semana vista. Es decir, el mejor experto es el propio agricultor que conoce la parcela o el consultor agronómico que está con él y sabe cómo gestionar la reserva en suelo. Es un suelo con más retención, un suelo más arenoso, con menos retención, combinando con, muy importante, el coste económico de bombear, y bueno, con esas variables juegan, y en último término, si reducen, claro, el suministro de agua, pues reducen un insumo en la explotación y por tanto ganan eficiencia ambiental, agronómica y económica. De cara al futuro, lo que se espera es una mejora de infraestructuras y un acceso a la información de manera más rápida y efectiva. Lo que supone es una mejora en el tiempo de revisita y que en lugar de tener una imagen cada semana, pues ya la puede ir teniendo cada 2 o 3 días. En el futuro, pues lo que esperamos es que la tecnología siga avanzando, se sigan lanzando nuevas misiones espaciales, en concreto misiones térmicas de alta resolución, porque ahí sí que tendremos un avance importante. Ahora mismo tenemos capacidad de medir temperatura con unos tamaños de píxeles que van más allá, digamos, de lo que de nuestras necesidades, porque claro, tenemos píxeles de 100 por 100 metros
eso en realidad me está recogiendo una mezcla de todo. Así que si queremos dar respuesta a lo que decíamos antes, tratar de separar lo que es la componente transpirativa que llamamos nosotros de planta, lo que es la componente evaporativa de suelo, para todo eso necesitamos más resolución. Así que en los próximos años hay ahora mismo en estudio misiones que nos permitirán llegar a esas precisiones de metros, que en realidad es lo que necesitaríamos. Resoluciones espaciales de metros y temporales de diaria, o 2-3 días a lo mucho. Como conclusión, lo que queda decir es que el agua nos une a todos y hay que saber gestionarla y optimizarla para su mejor uso y rentabilidad. El mensaje yo creo que es sencillo, ¿eh? El agua nos une a todos, creo que es el elemento transversal de esta región y más allá de la tecnología, que en este caso nos hemos centrado en teledetección, en una región como Castilla-La Mancha el agua es un elemento clave, ¿eh? Es un elemento que sustenta el desarrollo agrícola, pero también industrial, social y rural, ¿eh? Es una región con un peso del sector rural muy grande, ¿eh? Y creo que estamos ante una oportunidad maravillosa, porque tenemos varios sectores en los cuales podemos, por lo menos con los recursos que tenemos, garantizar una sostenibilidad y obtener, cuando digo sostenibilidad digo ambiental, pero también económica, ¿eh? Y el mensaje es ese, el agua nos une a todos. Y de esta manera hemos llegado al final de esta edición de Abriendo Campos. Les agradecemos que nos hayan acompañado una semana más siguiendo la actualidad del sector primario. Nos vemos la próxima semana con más noticias, protagonistas y mucho campo por descubrir. Muy buenas noches y que sean felices.